Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor, además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Cada día utilizamos decenas de dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, al cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe, no tendremos buenos resultados, y más aún, estos mismos componentes hacen posible obtener en nuestro hogar electricidad que fue generada probablemente a decenas de kilómetros de distancia. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece un voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza un flujo magnético, al alimentar la primera contención alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale en la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria tiene 1000 vueltas, el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa: si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. Un transformador se compone simplemente de un bobinado primario, que al recibir una corriente alterna induce a un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria induce a una corriente alterna de salida. El principal resultado de la configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos la electricidad a largas distancias. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variado en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, por lo cual si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Nos centraremos en un transformador de tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento, centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria de mayor voltaje se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. En un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina, y estas pérdidas por calor, entre otras, y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el defecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales, conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético.
Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor, y aun cuando este se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior, y como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual, por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador. Pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia literalmente. Buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad. Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí, es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente.